Feliz inicio de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. La mayoría del país ahora está viendo un aumento en casos de COVID-19. Más de 83,000 nuevos casos fueron reportados la semana pasada. Wisconsin es uno de los estados en donde esas cifras han subido rápidamente. Este domingo funcionarios reportaron más de 3,000 casos y en El Paso, Texas, se han agregado recursos adicionales luego de que hospitales reportaran que no tenían espacio para más pacientes. Autoridades de esa ciudad emitieron una orden de quedarse en casa y un toque de queda a las 10 de la noche. I think it's probably a lot of more communities are going to be experiencing the same thing that El Paso is experiencing. So we are at a point in which the healthcare system is overloaded. De acuerdo a funcionarios de salud en El Paso, se espera que más comunidades enfrenten el mismo incremento que sucedió en su ciudad. Y aquí en el Valle Central, autoridades de salud del condado de Fresno dicen que existe un poco de confusión en relación sobre cómo mantenerse seguros al momento de tocar un instrumento y cantar. El viernes pasado, el condado dio a conocer nuevas medidas para ayudar a que las actividades de bandas y coros escolares continúen, seguramente para estudiantes de todas las edades. Funcionarios de salud piden que se mantenga una distancia social, al igual que el uso de mascarillas. Recomiendan el uso de máscaras con una abertura para poder usar instrumentos, y mientras el condado continúa en el nivel color rojo, limite las actividades dentro a 25% de capacidad, y actividades al aire libre solamente deberían de contar con 50% de capacidad y no contar con un público. Para ver una lista completa de estas guías, visite nuestra página. Por otro lado, el área de Los Ángeles está proporcionando un lugar seguro para personas desamparadas durante la pandemia. El programa, llamado en inglés Transitional Housing, primero inició cuando personas ilegalmente comenzaron a vivir en viviendas de Caltrans. Fue cuando la ciudad decidió legalizar la iniciativa de permitir que 15 personas vivieran en estas residencias de Caltrans. Los residentes son personas de la tercera edad o familias afectadas por COVID-19. Unhoused people or housing insecure people, a lot of us are working people. We have jobs, and just the rent is really high, and it's not equitable in the state, and we really all need to do a lot more to have housing for everybody. Agua, electricidad y otras cuentas son pagadas por una subvención de la ciudad de Los Ángeles. When their bodies are in that space, their minds say, I'm ready to learn, I'm ready for education. Y un padre en Oregón dice que se percató de que varios estudiantes en la escuela de sus hijos no contaban con un escritorio durante su clase a una distancia. Fue cuando Rick Shewell, junto con un grupo de padres y maestros, comenzaron a trabajar con una compañía local de cajas para crear escritorios de cartón. El grupo pudo recaudar suficientes fondos por medio de una página de GoFundMe. Ahora están entregando los escritorios a familias desamparadas. ¿Y qué será lo que nos espera con el clima toda esta semana? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola AJ, como que se está poniendo un poquito más frío. Temperaturas son frío hoy, pero solo para hoy. Mañana y el resto de la semana va a estar un poco más cálido, pero el aire es feo ahora porque el humo está moviendo hacia el valle de nuevo. Temperaturas, como dices, un poco de fresco, no frío, fresco. 65 en Fresno, 66 en Madera, 65 en Hanford, 66 en Visalia. La calidad del aire mayor del valle moderada, un poco es malsana para los sensitivos, y la alerta de calidad del aire continúa hasta nuevo aviso. Y este gráfico es en inglés, lo siento, es Fire Weather Warning, significa peligroso para el viento es fuerte y el aire es seco. Es una situación peligrosa para los incendios en las montañas. El satélite dice el humo y las nubes están moviendo muy rápido en el Valle Central, y todo el humo está moviendo hacia el valle. Y mañana Futurecast dice, de nuevo, el humo va a estar mover hacia
el Valle Central, temperaturas va a estar un poco más cálido a 74 grados en Visalia y Hanford, 75 en Mendota, 74 en Madera, 76 grados en Los Banos. Pero mira las temperaturas en la mañana, 39 grados en Madera y Merced y Los Banos. Un poco frío en la mañana. Para los próximos 7 días, temperaturas van a estar por encima del promedio hasta el resto de la semana. Este fin de semana, parcialmente nublado los 2 días, pero este fin de semana, primero, la noche de brujas, el sábado y el domingo, necesitamos cambiar nuestros relojes. Desiree, no olvides, cambio de hora. Este fin de semana regreso contigo. Es cierto, no hay que olvidar de cambiar ese horario. A lo mejor se me va a olvidar a mí. Gracias, AJ. Miles de residentes en todas partes se encuentran sin energía luego de que PG&E apagara la electricidad en el estado como forma de prevenir incendios forestales. Se espera que más de 386,000 clientes en más de 30 condados sean afectados. Representantes de la compañía de apagones son necesarios para disminuir la posibilidad de que suceda un incendio forestal debido a los fuertes vientos. They're really a tool that we utilize only when we determine it's absolutely necessary to protect the safety of our customers. We recognize that they pose difficult challenges for many of our customers. We understand that. That's why it's our goal. Ese es el quinto apagón más grande en este año. Existen más de centros de recursos disponibles para aquellos afectados alrededor del estado, en donde se ofrece Wi-Fi, baños, comida y suministros necesarios. Pueden encontrar más información en nuestra página yourcentralvalley.com. Mientras tanto, bomberos continúan trabajando en controlar el incendio Creek, que ha quemado más de 369,000 acres y está a un 63% de contención. Ayer reportaron que por el momento la zona noreste sigue más activa. En el condado de Tulare, el incendio SQF Complex está a 75% de contención y ha consumido más de 170,000 acres. Aún siguen las evaluaciones comenzando en Three Rivers en dirección este. Se espera que tengan el incendio completamente controlado para el domingo. Y China Peak Mountain Resort aún dice que espera el poder abrir para el fin de semana de Acción de Gracias. De acuerdo a una actualización en la página del lugar, dice que personal del resort están trabajando en limpiar los daños causados por el incendio Creek. Cuando el sitio abra, se espera que sus visitantes vean letreros en relación con COVID-19. Se espera que personas tengan que usar una mascarilla y el mantener una distancia social. En otras cosas, un sospechoso de asesinato herido por oficiales de Fresno se presentó en corte el día de hoy. Esta es una imagen de la cámara corporal de uno de los oficiales presentes durante el incidente. La imagen muestra el momento que Miguel Carranza, de 22 años de edad, fue baleado por autoridades el 17 de octubre. De acuerdo a oficiales, Carranza se comunicó al 911 y dio a conocer que había matado a su madre. Y luego les advirtió que tenía pensamientos de suicidio. Oficiales intentaron negociar con Carranza por una hora, cuando oficiales dicen que salió con cuchillo en mano en dirección a ellos. Y al norte del valle, la policía de Merced busca al sospechoso que disparó contra un hombre varias veces. Autoridades informaron que la víctima fue localizado en el área de la avenida Yosemite y la calle R este fin de semana. El hombre fue llevado al hospital para recibir tratamiento médico. Se desconoce con su condición médica. Oficiales no cuentan con una descripción del sospechoso. Si tiene información sobre ese caso, se le pide que se comunique con la policía de Merced. Y en la última semana completa antes del día de elecciones, los candidatos se están enfocando en obtener los votos necesarios. El presidente Trump está de visita en Pensilvania e insiste que los números de COVID-19 van bajando a pesar de reportes de que está sucediendo lo contrario. Y Joe Biden también está en el mismo estado. Biden ha hecho un poco más de 2 docenas de viajes afuera de su estado desde agosto como manera de disminuir los riesgos de que él sea contagiado con el virus o alguien de sus partidarios. We win Pennsylvania, we win the whole thing. You got to get out. Bottom line is, Donald Trump is the worst possible president, the worst possible person to try to lead us through this pandemic. El vicepresidente Mike Pence está de campaña en Minnesota el día de hoy, a pesar de que 5 de sus ayudantes dieron positivos a COVID-19. El vicepresidente dio negativo. La Casa Blanca defiende sus viajes, llamándolo un trabajador esencial.
Por su parte, electores en Riverdale están divididos al momento de por quién votarán estas elecciones. El día de ayer, aquellos que apoyan al presidente Trump salieron a las calles mostrando su apoyo por auto, mientras partidarios de Joe Biden se hicieron presentes en la preparatoria Riverdale. Aunque el plan original era de tener una demostración pacífica, ambos lados terminaron burlándose de cada uno. Residentes dicen que se siente la división en el área. In a predominantly Republican town, I just wanted to make sure that everybody that didn't have a voice, you know, all the Hispanics around here, they know that we're here in support. We just want a safe place for our children to grow up, and we don't want I don't know if I'm all awkward. I don't know, just a lot of things. Oficiales de la Oficina del Alguacil del Condado de Fresno estuvieron presentes para ayudar a mantener control durante la manifestación. Y en el condado de Los Ángeles, esta fue la escena de este fin de semana. Más de 50 vaqueros y vaqueras viajaron en caballo en Compton para ejercer su voto y animar a esos que viven en Compton y en áreas cercanas de formar parte de las elecciones y votar. Los vaqueros viajaron a la biblioteca de Compton para entregar sus boletas en una caja oficial. El grupo de Compton Cowboys usan sus métodos de montar caballo para promover positividad a jóvenes del área de Los Ángeles. Y cambiando completamente de tema, existen docenas de animalitos esperando ser adoptados en el albergue de animales Central California SPCA. Conozcan a Grace y Frankie, dos chihuahuas disponibles para convertirse en su mejor amigo. Grace tiene 4 años y Frankie tiene 6 añitos. Ambos les encanta pasar tiempo con otros perros pequeños. Si está interesado en Grace y Frankie, comuníquese al CCSPCA. Si los perritos son un mejor amigo, la verdad que sí. Así vamos a finalizar esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.